que sería algo así como el vocabulario con el que nos vamos a manejar, ¿sí? Y dentro de ese vocabulario hay conceptos que son conceptos de tipo económico, hay obviamente conceptos jurídicos constitucionales, hay conceptos del derecho financiero y hay conceptos también de la ciencia política. Entonces vamos a intentar ir charlando sobre ellos e ir entrando paulatinamente a nuestra materia. ¿Sí? Con todo, yo calculo que vamos a entrar dentro de una semana. Ahora vamos a tratar de ver cuál es el marco de la materia. ¿Bien? Bueno, para eso nos vamos a valer de dos autores clásicos, tres autores clásicos. Uno son los Musgrave, por eso digo son tres, los Musgrave, Robert y Peggy Musgrave. Yo creo que eran un matrimonio, la verdad que no pudo determinar bien si eran matrimonio o hermanos, que hacen y publican hacia 1950 un libro muy clásico de la literatura de nuestra materia, más que de otra manera, de las finanzas. Se llama La Hacienda Pública. ¿Sí? Ese libro es estudiado en todas las facultades de nuestro país que se dedican a estos temas, en las de ciencias económicas, y también es muy conocido en todo el mundo. Ese libro, por el año en que fue publicado, fue hecho en pleno auge de lo que se llama la teoría macroeconómica keynesiana, de John Maynard Keynes, que fue un economista británico muy importante. Después lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. ¿Y qué es lo que burdamente, quiero decir, para simplificar, planteaba este autor Keynes? Es lo que planteaba básicamente, lo que incorpora dentro de la teoría económica es la participación, la importancia de la participación del Estado cuando produce gasto público, cobra impuestos y maneja el ingreso de la sociedad, que como vimos la otra vez se expresa en ingresos salariales para los trabajadores y las familias y ganancias, utilidades para, de alguna manera, los dueños de las empresas. Entonces, dice, bueno, de alguna manera el capital que se invierte, el ingreso de la sociedad, las ganancias de los empresarios, produce un efecto dentro de la economía general, un equilibrio general de la economía. Bien, entonces estos autores, Musgrave, perdón, vamos a tratar de compartir pantalla, a ver si puedo hacerlo. Un segundo. Vamos. Bien. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? ¿Puede ser? Sí, se ve perfecto. Bien, bien. Bueno, vamos a... Bueno, este libro, La Hacienda Pública, tiene mucho contenido muy útil para nuestra materia y, por supuesto, en los textos de Corti lo vamos a ver bajo la superficie, ¿sí? ¿Qué plantean estos autores? Musgrave, Robert Musgrave principalmente, plantea que hay una influencia del Estado dentro de la economía, mientras Keynes lo ve como un tema general de la macroeconomía. Estos se meten ya en el manejo más puntual dentro del Estado. Dice, bueno, el Estado influencia a todo el sistema económico a través de varias cuestiones. Una de esas cuestiones es el gasto público, ¿sí? Grandes masas de dinero que los estados vuelcan a la economía y eso produce cosas, produce una mayor demanda, etc. Otra forma por la cual el Estado influye sobre la economía es a través de su política monetaria. Todo esto lo vamos a ver muy particularmente en cada capítulo y reunión que vayamos a tener. Por eso es un marco general muy interesante. La política monetaria, lo voy a decir rápido, es la capacidad que tienen los países soberanos de tener su propia moneda. Entonces, al tener
la posibilidad de imprimir esa moneda, pueden expandir cantidades de dinero. Profesor, no se lo está escuchando. No sé si soy yo, pero A ver. se lo dejó de escuchar. Sí, No, yo lo escucho bien. Sí se la escucha. Lo escucho bien Lo también. escucho. Se escucha bien. Bueno, a ver. Ahora, yo sé que me están escuchando porque estoy... ¿Seguimos? ¿Quién es que no estaba escuchando? A ver. Yo, pero tal vez era mi conexión, no estoy ¿Ahora segura. estamos bien? ¿Ahora estamos Ahora bien? sí, perfecto. Bien. Perdón. No, por favor, por favor. Bueno, esa posibilidad de imprimir moneda, incluso sin respaldo, como hacen casi todos los países, en este momento es un caso muy particular donde por la pandemia todos los países están imprimiendo moneda como si imprimieran diarios, digamos, hay una gran expansión, permite ayudar en algún momento a todo el funcionamiento de la economía. La otra forma donde los estados actúan dentro de una economía es a través de la política cambiaria. También lo vamos a ver muy particularmente, pero nuestro país es campeón en este tipo de ejemplos y la política cambiaria es importante en todos aquellos países que no tengan una moneda de influencia mundial. Son muy pocos los países que tienen una moneda que influye en el mundo. Japón, China, Estados Unidos, la Unión Europea, alguno más, pero no mucho más. Después todas las monedas del mundo se van a relacionar con ese conjunto de 4 o 5 monedas de referencia, en especial nuestro gran amor que es el dólar. Digamos, este sería un poco, pues los estados actúan modificando el valor de la política cambiaria, de la moneda de referencia, en nuestro caso el dólar, y con eso influye en la economía. ¿Por qué? Porque si el dólar está a un tipo de cambio muy alto respecto de la moneda nacional, eso hace que de alguna manera se desincentive, vamos a decir una cosa, los viajes al exterior. Entonces gastamos menos plata en el exterior y viajamos internamente en nuestro país. Un ejemplo también muy sencillo. Por último, pero para nosotros, como estudiantes de abogacía, como estudiosos de la abogacía, está la cuestión de la regulación legal, ¿sí? Siempre los estados pueden, a través de regular determinados mercados dentro de la economía, influir sobre la economía general. Por ejemplo, la regulación del mercado central de Buenos Aires sobre todo el mercado de frutas y verduras. ¿Eso qué significa? Que la producción llega hasta ahí se la analiza, se hacen muestreos sobre cuánto glifosato tiene, etc. Y la que está en condiciones se puede vender, ¿sí? Toda la que se venda sin esos controles será fuera de la economía formal. Entonces, a través de regulaciones, el Estado también puede influir sobre la economía. Ahora vamos a ver lo que a nosotros nos interesa, es que cuando nos ponemos a mirar gasto público, política monetaria, política cambiaria, en realidad también vamos a ver en su momento que lo podríamos poner dentro de la regulación legal. Porque para que el Estado haga cualquier cosa, gasto público, política monetaria, política cambiaria, tiene que haber algún tipo de autorización jurídica que puede ser de nivel constitucional, de nivel ley federal, lo que usted, o una mínima comunicación del Banco Central o de la DGI. ¿Me comprenden? En todo eso va a haber una regulación legal. O sea que podríamos subsumir todas las formas de influencia electoral en la economía como un tipo de regulación legal. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Está claro? Sí, profe, clarísimo. Sí, profesor. Buenísimo. Clarísimo. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos dice Mugrave también? Y me parece importante
cuando ustedes van a analizar un libro de derecho, a ver, alguien, si pueden apagarlo, creo que Oriana tiene prendido el micrófono. Bien, cuando ustedes vayan a leer cualquier tipo de lectura de derecho y economía, es bueno que de alguna forma la sitúen dentro de qué tipo de análisis se está haciendo. Hay un tipo de análisis que dicen estos autores y que en general está muy popularizado, que es el análisis normativo. Siempre que hablamos de lo normativo es cómo deberían ser las cosas. No digo en términos ideales, pero algo así, ¿no? ¿Cuáles son los mejores criterios del gasto público? ¿Cuáles son las mejores decisiones en cuanto a prioridades? Hoy en nuestro país hay un debate que tiene que ver con el tipo de la reforma del sistema de justicia, ¿no? La reforma judicial. Bueno, mientras todos opinan que es necesario mejorar nuestra administración de justicia, hay algunos que dicen, bueno, pero se va a gastar mucho dinero ahí y en realidad debería gastarse en remedios. Otros dicen, no es el momento para hacerlo porque estamos en medio de una pandemia. Todos esos criterios son discusiones del deber ser. Y algunos opinarán una cosa y otros otra. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el deber ser? Nos sirve para, de alguna manera, buscar perfeccionar lo que tenemos hacia ese deber ser. ¿Sí? Pero no lo debemos confundir con el análisis positivo. Es algo así como el positivismo contra el naturalismo, ¿no? Es decir, bueno, acá también hay algo de eso. El análisis positivo es cuando se está frente a un texto o una opinión que analiza la realidad, lo que está sucediendo en la realidad, ¿sí? Y en la realidad, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que tenemos un impuesto al cheque, o más propiamente a los débitos y créditos bancarios, que existe, que a partir de previo a la crisis del 2001 y 2002, a alguien se le ocurrió incorporarlo en nuestro sistema impositivo. Todos coincidíamos en que es un impuesto malísimo, que dentro del análisis normativo es un impuesto que no debería existir. ¿Por qué? Porque como regula el movimiento entre cuentas bancarias, si hay alguien que no entiende de lo que estoy hablando, me pregunta. Como de alguna manera le cobra un impuesto cuando uno hace una transferencia bancaria de ida o de vuelta, este tipo de impuestos tiene la particularidad de que beneficia o incentiva a que la gente tenga la plata en negro, o sea, en el bolsillo, que la tenga sin declarar, que haga las transferencias en forma manual para evitar ese impuesto. ¿Sí? Y eso, desde el punto de vista normativo, no es bueno que haya dinero circulando fuera del sistema bancario. Pero este impuesto es un incentivo para eso. Entonces, uno dice, ¿por qué lo pusieron? Porque es fácil de recaudar. Y uno casi no se da cuenta cuando le están metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, es un muy lindo impuesto desde el punto de vista positivo y de la economía. Para un jurista, el mejor impuesto es el que se le cobra a los que más tienen, el que puede ser, impacta menos sobre los pobres. Todo ese es el deber ser. Para un presupuestarista o un economista, el mejor impuesto es el que se recauda más fácil, más rápido y con menos costo. Y, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones y el crédito bancario es un impuesto inmejorable, son impuestos inmejorables desde ese punto de vista, porque son fáciles de recaudar, rápidos y económicos. ¿Me comprenden? Bueno, ¿qué se va a preguntar como ejemplo o qué va a analizar el análisis positivo? ¿Cómo responde el sector privado a los distintos impuestos? O sea, hay un impuesto, ¿qué va a hacer la población o los que son sujetos de la imposición? ¿Van a tratar de evadirlo? ¿Van a tratar de eludirlo? ¿Van a intentar
correrse a la economía en negro para evitarlo. Bueno, esto es lo que analiza cuestiones prácticas de lo que sucede. ¿Cuáles son las fuerzas sociales, políticas e históricas que han configurado los diferentes sistemas impositivos en todo el mundo? Por ejemplo, en Latinoamérica, el impuesto a las ganancias es un impuesto de baja recaudación, ¿sí? Y es desde el punto de vista del análisis normativo, el mejor impuesto. Sin embargo, en Latinoamérica es de lo que menos se recauda. Esto tiene efectos claros si comparamos Suecia con cualquier país de Latinoamérica. ¿Me comprenden? Bueno, entonces acá está la diferencia un poco entre el deber ser y lo que es. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de las resistencias, podemos hacer mención, por ejemplo, a la famosa resolución 125 que imponía retenciones móviles a el agro, ¿no? Donde hubo una resistencia del sector que era el sujeto de imposición, y ese sector consiguió el apoyo primero de grandes sectores, digamos, de la clase media urbana, y después de diputados, senadores, etcétera, que finalmente bloquearon esa posibilidad. Bueno, todo eso es el análisis positivo, cómo son las reacciones. Y yo lo voy a utilizar cuando hablemos de casos concretos, por ejemplo, de ese impuesto, ¿no? Las retenciones a las exportaciones que finalmente son incorporadas por una reforma constitucional poco conocida durante la guerra contra el Paraguay, con Brasil, etc., ¿no? O sea, un impuesto que no existía, que se incorpora primero en forma transitoria y después entra en la Constitución en 1866, creo. Son casos donde las fuerzas políticas fueron cambiando la percepción sobre un determinado impuesto. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Voy rápido. Profe, Sí. me quedó a mí una duda porque si bien usted comenzó informando de que no teníamos que confundir el deber ser con la mirada positiva. Sí. Entendí lo que es la mirada positiva en cuanto a lo que serían los impuestos, pero no llegué a entender dónde me centro para ver el deber ser. Bien, el deber ser es, por ejemplo, cuando hay un cierto consenso en los juristas, los especialistas, los economistas, decir, bueno, hay un determinado tipo de impuesto que está mal diseñado y debería ser diseñado de tal manera. El ejemplo clásico es el impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Donde es un impuesto que está muy mal diseñado, todos coincidimos con eso, y hay propuestas para modificarlo, ¿sí? ¿Cómo debería ser un buen sistema de ingresos brutos? Es decir, bueno, son aquellas modificaciones que buscan que el impuesto sea progresivo, que cumpla con todas las características de un buen impuesto, que sea un impuesto bien diseñado, progresivo, que sea un impuesto de alguna manera que afecte lo menos posible a los sectores menos pudientes y que caiga sobre las personas que tienen mayor capacidad contributiva. ¿Está bien, Perfecto. Rosalía? Perfecto. Sí, no se estaría mucho aplicando, pero lo entendí. Sí. Gracias. Bueno, de alguna manera lo que nos permite ver lo normativo es determinar dónde está la injusticia y cuál sería la forma de cambiar la situación vigente, el status quo, etc. Bien, Profesor, sí, la diferencia entonces principal en relación a los presupuestaristas va a ser esto de que no importa si el impuesto recaude el mayor monto, sino que está más orientado en a quiénes le va a imponer ese impuesto. exactamente. Va a estar enfocado a la justicia Claro, distributiva de ese impuesto. ¿Está bien? gracias. Bien. Bueno, ¿quién va a decidir, según estos autores, Musgrave,
Musgrave, para pronunciarlo bien, quién va a decidir y cómo se van a determinar los objetivos que debe tener esa política económica y fiscal. Muy interesante, ellos plantean que no están predeterminados, ¿sí? No hay una idea universal de justicia distributiva y justicia social que diga, bueno, esto debe ser así en todos lados, sino que van a surgir, según estos autores, del proceso político. ¿Qué significa? Y por eso me resulta tan interesante esto de los Musgrave, ¿no? ¿Qué es el proceso político para gente que vivió en Europa y que hizo su carrera en los Estados Unidos? Significa el juego de las instituciones democráticas y constitucionales. Significa la decisión tomada por los tres poderes del Estado, siendo el poder principal para decidir en términos impositivos y fiscales el poder legislativo, ¿sí? Ese poder legislativo, en el debate público entre las diferentes posiciones políticas, van a tomar una decisión. En esa decisión van a tener que negociar con el Poder Ejecutivo, que después cuando veamos presupuesto vamos a ver cómo es ese juego, y en caso que se incurra en una situación de inconstitucionalidad, va a participar el Poder Judicial y va a declarar de alguna manera en forma, como fija nuestra Constitución y la norteamericana, en forma de control difuso, la constitucionalidad o no de lo que surja. Y eso va a ser el juego de los tres poderes tomando una decisión dentro de ese proceso político. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Es importante. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en Haraj, donde eso queda un poco liberado a la autoridad vigente, ¿no? A la autoridad que detente el poder. En este caso, ellos dicen, bueno, ya no estamos en una situación de autoritarismo, monarquías, emperadores, sino que estamos en una realidad donde existen división de poderes, república, etcétera, y el proceso político se va a jugar entre esos poderes constituidos, ¿sí? Y esos poderes van a tener en cuenta cuestiones de la equidad y la justicia distributiva. ¿Qué significa esto? Van a, de alguna manera, van a tener que someter a la opinión pública todas sus decisiones, se va hacia el proceso político, pero va a haber elementos valorativos que en cada sociedad van a tener algunas particularidades, y ahí se va a determinar la decisión, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es quién va a soportar la carga de los impuestos, ¿sí? Va a ser un sistema donde la carga de los impuestos va a ser para intentar tomar de los que tienen mayor capacidad contributiva y redistribuir a los que no la tienen a través de políticas sociales, ahora lo vamos a ver, que sería una especie de Robin Hood, que le saca un poco a los ricos y se los da a los que menos tienen y va a tratar de buscar la equidad dentro de esa sociedad, o va a ser Hood Robin, ¿no? Decir, bueno, le va a sacar a los pobres y se lo va a redistribuir hacia los ricos. Y esto que estoy diciendo, ustedes miran cómo va a haber Hood Robin. Bueno, si uno mira África, Latinoamérica, los sistemas impositivos son bastante Hood Robin. ¿Por qué? Porque los sectores con mayor capacidad contributiva, que están en la punta de la pirámide, encuentran a través de colegas nuestros, abogados, contadores, la manera de eludir o evadir impuestos. Sin embargo, la clase media para abajo va a comprar la leche, cobra unos horarios y tiene que pagar el impuesto y es fácilmente detectable. Entonces, en esos casos nos damos cuenta cómo a través de exenciones impositivas para una inversión en San Luis, en Tierra del Fuego, etcétera, los que tienen el capital evitan pagar parte de los impuestos. Pero hay una gran mayoría que no puede evitar. Entonces, el sistema comienza a ser un sistema inverso al ideal. ¿Sí? Cualquier duda lo hablamos.
Dice, otra cuestión que van a tener en cuenta dentro del proceso político es cómo van a actuar los agentes económicos. Hay determinadas personas con capacidad, personas o grupos que van a hacer lobby, van a hacer presión para que determinados impuestos no los alcancen. Un caso claro son el sector minero petrolero que dice, bueno, nosotros tenemos que hacer inversiones de muy largo plazo, necesitamos hacer la inversión y recién a los 10 años empezamos a ver el dinero, postérguenme los impuestos para más adelante. Y es raro, porque en general los sectores petroleros son los que mejor están, sin embargo, vamos a encontrar esa presión que hacen determinados grupos estratégicamente poderosos para decir, bueno, está bien que el Estado cobre impuestos, está bien que el Estado no tenga déficit fiscal, pero que le cobren a otro, porque nosotros le vamos a dar plata a nuestros trabajadores, les vamos a crear fuentes de trabajo, nuevas inversiones. Bueno, es una transacción donde también va a estar influyendo sobre los agentes que van a tomar la decisión dentro del proceso político, ¿no? Ahí vemos algunas preguntas, cómo van a resistir a la imposición y cómo actúan los legisladores. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No. Bien. No, todo muy claro, profe. Bien, me alegro que estén entendiendo. Bien. Bueno, ¿por qué un sector público? ¿Sí? Nos vamos a encontrar con modas a lo largo de las lecturas, y a los que lean historia se van a dar cuenta que es incluso más notable, ¿no? Modas y momentos también, no solo modas, ¿no? Si uno se pone a pensar en los primeros estados de 1870 para acá, salvo el caso alemán, que es un caso muy especial, como siempre, nos vamos a encontrar con que había una gran fe en que todo el sector económico, todo lo que era la economía, debía ser dejada de lado por los gobiernos. ¿Sí? Que lo mejor que podían hacer los gobiernos era dejar que la economía camine por sus propios carriles y no intervenir. Fue un momento, por ejemplo, Foucault lo representa bien, dice, fue una forma de limitación del poder de los gobiernos en forma voluntaria. ¿Sí? ¿Qué pasaba previamente a eso? Decía él. Bueno, antes de eso estaba Dios, que estaba la Iglesia Católica, que decía, bueno, el buen gobernante tiene que comportarse de esta manera. Entonces había como una suerte de condicionamiento al poder de los reyes, autoritario, etcétera, pero era un condicionamiento externo a las normas, un condicionamiento trascendental. Dios era alguien que también controlaba a los monarcas, por lo menos los monarcas que creían en eso de verdad, ¿sí? Después viene el control legal, a partir de la Revolución Francesa, la idea de que debía haber un Estado de derecho, que todos estaban supeditados a la norma. Pero la cuestión económica, a partir de lo que podríamos llamar descubrimiento de las leyes de la oferta y la demanda del mercado, fue como que los gobernantes tomaron una decisión que fue autoexcluirse de meterse en esos temas, porque involucrarse en ellos podía cometer un daño mayor que no hacerlo. ¿Sí? El dicho de un primer ministro inglés de esa época es: no debe tocarse lo que no se está moviendo. Es decir, bueno, si está quieto, no lo molestemos nosotros, que camine por sus propios carriles. Bien, entonces, nos vamos a encontrar con todo ese primer momento, pero las crisis económicas, ya a fines del siglo XVIII, 1890, 1905-10, la Primera Gran Guerra Mundial, etc., y sí pusieron en blanco sobre negro este error de decir, bueno, no, el Estado algo va a tener que hacer, porque tan solo el movimiento del mercado no podía con todas las cuestiones lograr equilibrarlas, ¿no? Entonces comienza a
verse la necesidad de que el sector público haga algo, ¿sí? Y acá viene un debate. En la asignación de bienes y servicios, ¿quién es el mejor? Y hay un debate que dice, bueno, lo mejor es una decisión centralizada o planificada. Acá los campeones fueron, vamos a llamarlo ahí, la órbita soviética previa a la caída del muro de Berlín, la planificación centralizada, ¿sí? Otra versión, digamos, otra posición frente a esto es la descentralizada. ¿Qué es la decisión descentralizada? La decisión a través de los mercados, como mejor asignadores de bienes y servicios, ¿sí? Quien, dejando librado al libro juego de la oferta y la demanda, iba a haber una distribución de los bienes y servicios más justas que si lo tomara un gobierno sentado en unos escritorios y que no conocen de economía. Entonces tenemos estas dos posiciones que estuvieron como maximizadas en determinados momentos de nuestra historia. En el medio, un gris, un montón de otras posiciones que planteaban otros principios, ¿sí? Uno de esos principios planteaba de alguna manera que el Estado debía intervenir en aquellos lugares donde el mercado no llegaba por cuestiones de conveniencia. Por ejemplo, un pueblo, digamos, en las montañas de Salta, donde ninguno iría con un cable de luz a conectar la luz, que el Estado le provea de motores para que generen electricidad o le provea de determinadas cosas, etc. Es decir, bueno, allí donde el mercado encuentra que no es económicamente viable, interviene el Estado y lo resuelve. Por supuesto que no era un pueblito de Salta en el medio de las montañas, eran grandes territorios, en especial en Latinoamérica, donde las extensiones son muy grandes. Entonces, ya en la posición del Estado en su intervención, también en Estados Unidos, pasaba a tener una función muy importante, ¿sí? Bien, otra cuestión donde comienza a verse la necesidad de intervención del Estado es cuando existían mercados imperfectos. ¿Cuándo un mercado es perfecto? Cuando hay una gran cantidad de productos similares dispuestos y ofrecidos, cuando la información de los consumidores es perfecta, o sea, todos los consumidores saben dónde ir y qué productos tienen a disposición, y donde hay competencia entre esos productos. Entonces, ahí, ante la mayor disponibilidad, buena información, etc., la competencia y el mercado funciona en forma perfecta. Ahora, cuando nos ponemos a mirar, no hay muchos mercados perfectos, ¿me comprenden? La mayoría tiene muchos problemas. Entonces, ahí comienzan a existir reglamentaciones que refuerzan la posición del Estado para hacer cumplir determinados mandatos. Por ejemplo, si hay un productor que está pagando los impuestos y otro que no, obviamente el que no va a poder vender a un precio más barato y va a ganar, digamos, el mercado. ¿Me comprenden? Esto el Estado debe intervenir para poner algún equilibrio. Bien, básicamente a todos los problemas del sistema de mercado se los denominó las fallas del mercado, ¿sí? Cuando el mercado no funciona bien, el Estado interviene. Un caso de falla de mercado es cuando hay monopolios, monopolios legales, naturales, etcétera, que indican que no hay otra forma mejor de producir determinados bienes o servicios, entonces hay un monopolio por parte de una empresa. El Estado debe intervenir porque si al monopolio lo dejamos solo va a poner el precio más alto porque nadie está compitiendo. ¿Comprenden? Bueno, en esos casos también interviene el Estado. Interviene también por cuestiones de valores sociales, cuando
hay situaciones que están claramente en contra de la moral media, etcétera, el Estado también interviene. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que, déjenme ver si lo puse, bueno, vamos a pasar, ¿alguna duda hasta acá? Pues vamos a pasar a otra fila. Bien. Lo que hace Musgrave es decir, bueno, dado que va a haber un sector público actuando dentro de la economía, vamos a ver qué funciones puede cumplir ese sector público. Dice, bueno, hay 3 funciones. Una función de asignación, proveyendo bienes sociales, educación, seguridad, salud. Hay una función de distribución, que es orientar la política económica hacia los valores de justicia de esa sociedad. Por ejemplo, si para esa sociedad ver homeless, gente sin lugar donde dormir, bueno, exige que de alguna manera exista una política específica para atender esos casos de pobreza extrema, etcétera, etcétera. Entonces, hay una función llamada de distribución, que es tomar parte de lo recaudado y redistribuirla hacia los sectores menos favorecidos. Actuaría como una aspiradora de recursos por una mano y con la otra expende bienes sociales. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, y la última, que para mí es la más interesante para nuestra materia, ¿no? Vamos a decirlo, y que me gustaría que lo retengan para cuando vayamos a la segunda parte de esta materia, la función de estabilización. ¿Sí? ¿Qué significa en general estabilización? Que no es, digamos, no significa que esté todo congelado en la misma situación, sino que no exista volatilidad, o sea, no exista cambios bruscos en determinadas cuestiones que afecten a la economía. Y esas cuestiones son 3. ¿Sí? Estabilizar el empleo, estabilizar el crecimiento y estabilizar los precios. ¿Sí? Y estas 3 cosas son 3 cosas que prácticamente vamos a ver en la segunda parte de nuestra materia, pero que nos van a acompañar a lo largo de la misma, ¿no? Cuando se habla de estabilizar el empleo, en el momento en que escriben estas personas, 50, 60, 1970, están hablando de algo casi en desuso en este momento que se llama la búsqueda del pleno empleo. El pleno empleo se da o se daba en esas sociedades en aquellas situaciones en las cuales todo el joven, como ustedes, los jóvenes como ustedes, que ingresan al mercado de trabajo, menos los jubilados de cada año, pueden ingresar sin mayores contratiempos al mercado de empleo. ¿Sí? Y se da también cuando una persona de alguna vez decide cambiar de lugar de empleo y lo encuentra fácilmente en otro, o puede incluso mejorar su posición en otro sin temor a quedarse sin trabajo, el temor a perder el empleo. Es decir, bueno, en una situación de empleo nadie tiene ese temor. ¿Por qué? Porque sabe que si lo despiden, encuentra otro lugar. Si quiere cambiar, encuentra otro lugar. Si quiere mejorar su posición, también lo va a encontrar. Numéricamente se estipula, vaya a saber cómo fue la cuenta, que con un 3% de desempleo general estamos en condición de pleno empleo. O sea que por más que haya un grupo pequeño de desempleados, la movilidad es, digamos, reviste cierta sencillez. ¿Sí? Entonces, estabilizar el empleo es
buscar el pleno empleo y mantenerse ahí, entre 3,5% a 2,5% de desempleo y no superar esa cifra, no 4%, 5%. Que hoy sería una gloria en todo el mundo. Bien, pero esto existió, lo que les quiero decir, esto fue una realidad. Este planteo teórico en realidad fue muchos años una realidad en muchos países del mundo. El segundo función de estabilización es el crecimiento. Toda economía necesita crecer. ¿Cuánto necesita crecer? Lo suficiente para que los empresarios de alguna manera se animen año tras año a aumentar su inversión, porque saben que tiene un incentivo para producir más. Ahora, ¿por qué ellos hablan de estabilizar un apropiado crecimiento? Porque un crecimiento demasiado alto, 10%, 8%, todos los años, en realidad puede desestabilizar el tercer punto, que son los precios. Cuando una economía crece muy rápido, puede suceder que los precios en algún momento se disparen, o sea, exista inflación, que es lo otro que busca la política pública, las funciones de política pública. Que haya estabilidad de precios también razonable. ¿Por qué dice razonable? Dicen ellos razonable. Porque una inflación de 0 o una deflación de -1 en realidad puede desincentivar a los empresarios a invertir y eso afectaría el pleno empleo y el apropiado crecimiento. Fíjense que las tres variables de estabilización van juntas. Lo vamos a ver bien en el futuro, vamos a ver cómo esas tres variables se retroalimentan positiva y negativamente. Y a veces, por ejemplo, un pleno empleo digamos, total puede generar presiones para la suba de salarios y eso podría impactar en la estabilidad de precios. ¿Me comprenden? Porque al subir los salarios, el empresario tiene que subir los precios. Bueno, todos estos elementos van juntos. Se busca estabilizarlos juntos. Es muy difícil estabilizar uno por vez. Esta es la situación. ¿Dudas hasta acá? Me interesa que hayamos llegado bien a esta parte. ¿Comentarios? ¿O está muy claro o no? No, todo clarísimo. Bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno. Sí, ahí está disculpe. Alejandro. Sí. No, Bien. está bien, esto está muy, muy claro y está bueno desde el punto de vista académico, ¿no? O sea que la realidad, lamentablemente, la vemos tan diferente de esto. Cuando uno inclusive en la parte anterior, ¿no? Al principio de todo, cuando hablabas de los impuestos y visto de las cosas desde un criterio jurídico versus un criterio tributario, ¿no? O sea, el tributario es un señor que tiene que todos los meses juntar una cantidad de plata. Y como somos muy improvisados normalmente a lo largo de la historia, generamos impuestos de ocasión y que no cierran, y no cierra de ninguna manera, entonces vos vas construyendo una casa y le vas poniendo los materiales y las paredes torcidas y te entra aire y te entra polvo y llueve y se mete el agua y la querés arreglar, pero ahora si querés ponerte a arreglarla se te cae el techo. Entonces estamos en una trampa que es importante prestarle atención, me parece, a todos los conceptos teóricos que estás diciendo porque son válidos, ¿no? Y son inmutables en gran medida. Todos pueden mutar, pero que son... Lo que pasa es que es muy difícil verlo aplicado más allá en el plano de las buenas intenciones, ¿no? O de las buenas ideas. Obviamente, no. Acá,
Sí, sí, querías decir algo. No, perdón, no, me parece muy interesante. Bueno, a mí me encanta la cuestión histórica, Bien. el tema de a dónde se fueron orientando los estados y los mercados a lo largo del mundo, las ideologías que fueron atravesando, pero son cuestiones que básicamente dividen el mundo, o sea, las ideologías en cuanto a cómo tenemos que distribuir la riqueza, quién tiene que soportar el esfuerzo, cómo lo distribuimos, qué sectores tienen que ser, digamos, intervenidos por el Estado, son cuestiones que han dividido el mundo desde siempre y está buenísimo ver estos autores, saber cómo lo planteaban, qué problemas advertían en su época, así que está, aunque bueno, estos son autores bastante contemporáneos, pero digo, me parece muy interesante. Bien, con las dos reflexiones, ¿no? Mientras alguno, si piensa alguna otra también, podemos quedarnos también charlándolas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que un poco uno se propone planteando así la materia, ¿no? Yo lo que pretendo es que nos ordenemos, porque lo que dijo Alejandro es muy cierto, en el sentido de que uno fue teniendo que armar una casa, le pusieron unos palos, después le pusieron un poco de cemento, después le pusieron adobe y paja, ¿no? Y llega un momento en el cual es una especie de covacha que es muy difícil de sostener, ¿sí? Y ahí comienzan a jugar mucho cuestiones de poder, de grupos económicos, de grupos sindicales, etcétera, que cada uno va a querer llevar agua para su molino y tratar de evitar correr con su parte en el asunto, ¿no? Entonces, mi idea es que ordenemos un poco el lenguaje, cómo es el pensamiento en forma global y después meternos en las cuestiones puntuales, porque eso nos va a permitir de alguna manera ir por partes, ¿sí? Hay un autor que fue el primer premio Nobel de Economía, de apellido Timberger, holandés, ¿no? Que él fue un economista, pero a su vez un experto en políticas públicas de su país, que es un país bastante estable, progresista, etcétera, ¿no? En los términos progresistas, en el sentido de que hay pocos pobres, hay una situación, digamos, bastante buena de distribución y demás. ¿Qué es lo que decía este hombre? Él decía que todos venimos, y acá me tomo de lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Tu nombre, ¿de qué habló? ¿No, Julia? Julia, lo que había dicho Julia, ¿no? Los procesos históricos. Nadie empieza de cero, ¿no? Acá hay un mito que pegó muy duro en nuestro país, que es el mito Juan de Garay, se le llama, no sé si oyeron hablar, ¿no? Juan de Garay fundó por segunda vez Buenos Aires. Y en realidad nada se funda por segunda vez. Todo se funda y sigue. El mito de Juan de Garay es que cada gobierno que llega sostiene que empezó la historia. Entonces quiere empezar todo de cero, sabe que no está con el contador en cero y comienza a tomar medidas como si estuviese en cero. Entonces, mi idea es que veamos el planteo general porque es la única manera de intentar arrancar desde un punto, ¿no? Este autor, este premio Nobel Timberger, decía básicamente que la única manera de estabilizar una economía, la política, etcétera, era tomar un conjunto de variables e ir haciéndolas converger un centro despacio, ¿sí? Ir tocando como quien va afinando un instrumento y decir, bueno, vamos a tratar de ir, no podemos, si el valor del dólar ideal son 140 pesos, no podemos llevarlo de 1 a 140 pesos, porque eso significa que va a haber una inflación del 70% al otro día. ¿Me comprende? Entonces, cada variable te afecta a las demás. Esto es otra cosa que vamos a ver y que es mi expectativa que ustedes se lleven de esta materia, quizá la única, que cuando uno toma una decisión en este planteo jurídico, porque todas las decisiones tienen forma de nuestra materia, que es la ley, va a obtener un resultado esperado.
¿sí? Que es el que uno buscaba, pero 10, 12, 14 negativos, eran lo que no esperábamos. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos esos 12 que arruinamos, ¿me comprenden? Que tiene que ver con el ejemplo de la casa que nos dio Alejandro anteriormente. Entonces, mi idea es que intentar ordenarnos para ver todo ese conjunto de variables. Cuando hoy leemos que economistas amigos dicen va a venir una hiperinflación, una inflación alta porque están imprimiendo billetes, eso puede ser cierto, pero no necesariamente es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy no nos queda otra que imprimir billetes, no nos queda otra como sociedad, no como el gobierno de un señor llamado Alberto Fernández, que hoy nos gobierna y que gobernará otro dentro de unos años. Lo que él debe hacer, y creo que no le queda otra porque no tiene otra manera, es imprimir billetes. Si nosotros le decimos, sí, pero si imprime billetes nos vamos a la hiperinflación, entonces vamos a morir de inanición, ¿me comprenden? Este es el problema, el dilema, que hay un problema temporal. Hay algo que hay que buscar una respuesta hoy, sabiendo que va a haber problema después, ¿sí? Y trabajando sobre esos problemas mientras tanto. Ahora, si el gobierno no hace nada desde hoy hasta el día en que se termine la pandemia, efectivamente la profecía de los economistas se va a cumplir. ¿Está bien? Este es un poco el punto. Entonces, me dio pie para hablar y reflexionar sobre la importancia de ver cómo estos objetivos, que son 3, pero en realidad son 6, en especial los 3 últimos, son objetivos que muchas veces se contraponen, son como esas normas que entran en conflicto. Y muchas veces hay que elegir a cuál atender primero, sabiendo que en algún momento vamos a tener que atender las otras. Hoy estamos en plena tarea de la función de distribución. Si lo ponemos a pensar en la pandemia, el Estado argentino distribuye camas, distribuye ventiladores, respiradores, crea nuevas salas, etc. Distribuye IFE, 10.000 pesos por mes a 9 millones de personas, distribuye créditos a los empresarios, le da el 50% para que puedan pagar distribuye cosas. En algún momento va a tener que trabajar sobre la función de estabilización, porque se va a desestabilizar todo si solo se distribuye. ¿Me comprenden? Esto es como una especie de concierto. Hay un director de orquesta, allá toca el oboe, allá toca el violín, el otro toca el piano, y hay que ir llevándolo armónicamente. Profe, Sí, una pregunta. ¿Estas sí. funciones se tienen que dar todas a la vez, a la par, o solo se tiene que ir de a una? Si vamos a Tinbergen, deberían ir todas a la par. ¿Está? En diferentes ritmos. Por eso, la ciencia jurídica aplicada a estos temas, la ciencia económica aplicada a estos temas, es una ciencia y es un arte. ¿Está? El artista va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque necesita equilibrar y tocar varias cuerdas al mismo tiempo, como si fuera una arpa. Pero, profesor, Sí, escucho. Rodrigo, sí, es que acá estamos en una situación en la que, bueno, lograr estas 3 funciones sería algo utópico, digamos, porque, digamos, al menos ahora en Argentina, como usted dijo, no hay otro método de financiamiento más que la emisión monetaria, actualmente. Sí. Eso eventualmente podría llevar a problemas inflacionarios. Y ya de antemano ya hay un montón de medidas, digamos, del Central y del Tesoro para intentar sacar plata de la economía para que esto no suceda. Exactamente. Pero digo, ¿cómo se puede lograr una función de asignación cuando ya directamente la carga fiscal sobre las personas es altísima, digamos, al punto de que, bueno, es una de las, digamos, de lo que se quiere reformar, las cuestiones tributarias, y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para, digamos, mantener esa distribución si vamos a hacer una reforma tributaria? Porque supuestamente esa reforma sería para alivianar los impuestos, que son la contrapartida de esos impuestos son la función distributiva del Estado. Bien. Bueno, yo no lo voy a decir acá, se pueden imaginar, porque no lo sé tampoco, pero sí podemos pensar cosas. En realidad, cuando el Estado en este momento, ¿qué está haciendo?
Bueno, está atendiendo el empleo desde el momento que paga el 50% a gran parte de las empresas del país. Algo De las está pymes. haciendo. ¿Sí? Está, de alguna manera, intentando revertir la caída. ¿Por qué? Porque hubo una caída de entrada del 20% y ya estamos en el 12%. Digamos, algo es muy importante. Lo que se logró en la tenue salida de la, digamos, de la cuarentena dura, ¿sí? Claro, el aislamiento, sí. Claro, y está tratando de lograr una estabilidad de precios, que ahí es donde mejor le está saliendo la cosa, porque los índices se están dando decrecientes. Quizá el mes que viene empiece a pegar la vuelta. Claro, con el circulante de moneda ya fluyendo en mayor Exactamente. Entonces, cantidad. nos damos cuenta que algo están, digamos, están trabajando y tocando todas las cuerdas. Acá hay una discusión, no quiero, porque ya entramos en la opinión, ¿sí? Hay una discusión sobre el tema del arreglo con la deuda. Se arregló una parte de la deuda, pero faltan arreglar 3, diría 4 pedazos más. Entonces eso va a llevar un tiempo, ¿sí? En ese tiempo, si no se logra revertir la cuestión de crecimiento y salir lo antes posible de la pandemia, puede haber muchos problemas. Entonces, de alguna manera, a veces el tiempo te da y a veces el tiempo no te da. Entonces eso ya no depende ni siquiera de un mago, depende incluso de la suerte, porque Maquiavelo planteaba la suerte como un elemento importante de todo gobierno. Maquiavelo decía, entre una autoridad con suerte y otra sin suerte, siempre hay que ir con la que tiene suerte. Decía, ¿no? La virtud y la suerte. Virtus et fortuna es en latín. Es decir, bueno, las dos cosas sería mucha virtud y no tener suerte, y lamentablemente no te salen las cosas. Entonces, acá hay una influencia de muchos elementos. Pero a lo largo del curso vamos a ir viendo esta última pregunta que usted acaba de hacer, porque obviamente uno tiene su opinión, hemos escrito sobre el tema y lo vamos a ir viendo. Pero yo prefiero no desviarnos y tratar de ir viendo los conceptos, así podemos avanzar firme todos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ¿alguna duda Profesor. hasta ahora? Sí, sí. ¿Quién más? Sí, acá Ulises. Una compañera comentó algo, se Sí. llama Josefina, y Sí. yo quería acotar, aparte no, de eso, Sí, sí, si está en el eso chat. no está fuertemente relacionado con la curva de Laffer. Solo eso. Bien, obviamente, bueno, vamos a hablar del tema de la curva, esa de Laffer, ¿no? Lo que sostiene este autor, Laffer, es que muchas veces aumentar los impuestos, o mejor dicho, los impuestos, a medida que lo vamos aumentando, aumenta la recaudación. Pero llega un punto en el cual esa recaudación no solo no aumenta, sino que empieza a bajar. El punto ese máximo de imposición. ¿Sí? Bueno, estamos ahí. Está claro que en nuestro país, con ya un sistema impositivo que recauda alrededor del 42% del PBI, estamos ya prácticamente en una situación en la cual el Estado comienza a recaudar menos. Por más que meta nuevos impuestos, etcétera, recauda menos. Por eso estamos en un límite. Nuestro caso, como país, es un caso de estudio. ¿Por qué? Porque además de la pandemia venimos con todo lo que ya sucedía. Entonces, la situación quizá no es imponer nuevos impuestos, sino aumentar la cantidad de gente a la que se le cobra impuestos, por ejemplo. Sí, bueno, hay mucha gente que elude los impuestos o lo evade. Bueno, la DGI debería dejar de cazar en el zoológico y salir a buscar a los que no pagan. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. La otra, para mí la más productiva de todas, es intentar ir modificando impuesto tras impuesto. No me ilusiono con una reforma integral del sistema impositivo, porque no, acá las leyes se votan de a una, ¿no? Pero ir modificando determinados impuestos para tratar de hacerlos más progresivos, que tengan más un impacto que sirva no solo como recaudatorio, sino como incentivo para determinadas producciones y demás. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, yo un comentario personal, ¿Dónde está? doctor. Alejandro, sí.
Sí. No, que una compañera había hablado de los procesos históricos y Sí. tú también lo comentaste, y también de la presencia de distintas posturas ideológicas, digamos, respecto de la economía. Y por supuesto que la Argentina ha tenido muchos vaivenes y lo seguirá teniendo, pero yo personalmente, es una apreciación, creo que más allá de las influencias ideológicas, creo que lamentablemente un problema que es más crónico y que es que sobrevuela y está por encima de las ideologías, es una especie de desprolijidad crónica que tenemos nosotros, una especie de desaprensión o desapego al sentido común y a la experiencia de otros inclusive, ¿no? Entonces, cierto masidale, ¿no? Y bueno, después, que no tiene nada que ver con lo ideológico, esto sería para un psiquiatra, ¿no? Un sociólogo. Bueno, yo le comento, dentro de la teoría de las políticas públicas hay, entre tantas divisiones, ¿no? Pero hay una muy interesante que es la teoría de la planificación, no en el sentido ruso, sino en el sentido de la planificación de la política pública como debería ser, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a ver cuál es la población objetivo, cuánta plata vamos a gastar, etc. La teoría de la planificación estratégica, que realmente está dentro de lo que es el sistema social, capitalista, etc., versus la teoría, se llama la teoría de salir del paso. ¿Sí? Ojo, no lo dicen en forma peyorativa, ¿no? Sí, bueno, la política pública se dice agregativa. Esto significa que año tras año puede ir mejorando a pasos leves, sin mayor planificación. Esta teoría se llama de salir del paso, una teoría de un autor norteamericano. Yo creo que nosotros abusamos de eso. Este es nuestro problema. ¿Está? Todo es ver cómo zafamos para la próxima y ganar tiempo. Este quizá es el principal problema. No sé si interpreté bien lo que usted acaba de decir, pero creo que hay un abuso de esa situación. Es decir, bueno, nos están faltando tanto, metamos el impuesto, creemos un impuesto país a los que compran dólares. Bueno, lo ponemos. Y el impuesto país realmente no en sí mismo era un desincentivo para que la gente, en vez de comprar dólares, vaya a un plazo fijo, pues entre que me saquen de entrada el 30%, voy a un plazo fijo y gano más plata. Y al principio, principio me refiero a los 2 primeros meses, esto fue así. La gente prefirió ir para ese lado, para que no le saquen el impuesto, y prefirió también, de alguna manera, no prefirió, sino que el Estado mismo se dio cuenta que no era significativo lo que se recaudaba, ¿sí? Pero si hoy liberamos todo eso, va a ser plata eso, ¿entienden? Porque ya se está empezando a recaudar mucho por ese impuesto. Mi temor es que terminemos tentándonos y dejándolo por siempre jamás, ¿no? Esa es una explicación de cómo salimos del paso y terminamos forever, digamos, con ese tipo de impuestos. Bueno, así ha sido mucho. Hay muchos impuestos que deberían ser directamente eliminados, pero no se puede ahora eliminar porque tenemos un déficit del 8% esperado. ¿El IVA no es uno, profe? No. ¿No es un impuesto de emergencia? No. El IVA es un muy buen impuesto. Incluso está diseñado como, digamos, es un ejemplo en el mundo de cómo está diseñado el impuesto al valor agregado. Es el problema del IVA en nuestro país es el nivel de imposición, ¿sí? En realidad el IVA arranca en el 11, yo no me acuerdo ahora, pero arranca en el 11%, 12%, y hoy lo tenemos en el 21%. Y hay proyectos para eliminar los ingresos brutos y llevarlo a 24%. Me parece una barbaridad, ¿me comprenden? Entonces, bueno, quizá el problema del IVA es el nivel de imposición, pero como diseño de impuesto es bárbaro, está muy bien diseñado,
Se llama... Doctor, si no me equivoco, es el impuesto de más recaudo a nivel nacional. Bueno, a veces sí, pero en este momento es uno de los que más recauda, sí. Casi siempre, sí, en nuestro país, porque a eso hay que agregar el IVA a los productos importados. Entonces, con eso es el de mayor recaudación. Después vamos a ver esto, los números, todo, en algún momento. Bien, a ver si ya son y 43. Bien, quiero así, déjenme ver si podemos terminar esto. Un segundito, Bueno, así podemos terminar. Ya hay un autor que no vamos a ver. Hablamos bastante y está todo muy bien. Bien, cuando hablamos de bienes, los bienes que de alguna manera que se asignan, cuando son bienes privados, típicamente privados, estamos hablando de bienes ligados al derecho de propiedad. Ahí el mecanismo de mercado es el mecanismo de asignación por excelencia. Tienen todas las cualidades del derecho de propiedad, es exclusiva, excluyente y rival. ¿Qué significa rival? Que uno se lo puede oponer su derecho contra otro, ¿sí? Cuando hablamos de la provisión de bienes públicos, estamos hablando de bienes que no son rivales ni excluyentes, y el uso de uno no reduce el del otro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el sistema educativo, tener, en vez de 30 alumnos, 32, básicamente lo mismo, ¿me comprenden? Porque son bienes públicos, los pueden utilizar todos, sin excluir en principio a nadie, y sin que el ingreso uno le significa una disminución al otro. Por supuesto, en una clase planteada para 20 personas y te entran 100, evidentemente la calidad de eso no va a ser la mejor. En este caso, el proceso político es la mejor asignación, ¿sí? Y el voto, según estos autores, es una forma de designar preferencias por aproximación. El voto, cada 4 años cuando se vota, básicamente hay un conjunto de valores que están en juego y que el proceso político tiene en cuenta a la hora de hacer ese tipo de asignaciones. Básicamente estamos siempre siguiendo a estos dos autores. Por supuesto que en el medio de todo esto hay enormes grises. Estamos planteando los casos, vamos a llamarlo así, ideales de cada cuestión. Bueno, ¿cómo se ejecuta la función por qué mecanismos se ejecuta la función de distribución? Bueno, hay 3 mecanismos, según Musgrave. Dice, puede ser imponer a los que tengan mayor capacidad contributiva y luego darle a través de subvenciones a los más vulnerables, la aspiradora que después redistribuye, que dijimos anteriormente, puede ser a través de, bueno, está mal numerado acá, C era B y D y C, dice impuestos progresivos para determinados bienes, de alguna forma intentar imponer una mayor contribución a bienes suntuosos, etc. Es otra posibilidad, hoy casi no se usa porque se aplica el IVA en forma más universal, o bien impuestos al consumo, pero excluyendo a los sectores populares, por ejemplo, y a los consumos populares. Por ejemplo, que el IVA paga 21, pero para la leche, la carne, etc., paga 11. Son mecanismos para, de alguna manera, generar una distribución más equitativa en la sociedad, ¿no? Siempre hablamos de teoría, ¿sí? La mejor forma de lograr la igualdad de largo plazo es a través de un sistema impositivo justo, que permita redistribuir de los que más tienen mayor capacidad contributiva hacia los que menos tienen. Este sería un poco el esquema general. Quitar determinados impuestos a los salarios, sumárselo a las ganancias. Que el impuesto a la ganancia sería el impuesto
de justicia por excelencia. ¿Bien? Bien. Esto lo vamos a ver en su momento, no, lo pasamos de largo. Bien, yo diría por hoy parar y vamos a seguir con otro autor y con Corti ¿qué día es hoy? Viernes, el martes que viene. Me interesa saber dos cosas. Si quedan algunas dudas, Juan, ¿querés agregar algo, algún comentario a lo que hemos dicho? El que quiera, sí. No, bien. Iba a dar otros ejemplos de bienes públicos, pero bueno, ya está Bien. bastante claro, ¿no? Pero, por ejemplo, los casos típicos del libro, que son la defensa, no sé, la luminaria pública, por ejemplo, que es muy difícil excluir al que no paga, diferenciar entre los que lo pagan y los que no pagan, eso es, ahí se mete el concepto del free rider, pero, bueno, creo que, no, iba a agregar eso, pero no sé si era tan relevante. Bien, no, está bueno como ejemplo, gracias. Comentarios, opiniones también, y lo otro que me interesa es ver si estamos bien, si seguimos bien lo que estamos diciendo, alguien no entendió y me pide que vaya más lento, digo, así vamos a ir ajustando a lo largo de los días para que todo el equipo siga junto. ¿Comentarios? Se entendió perfecto, súper claro. Buenísimo. Tal cual. Coincido con la compañera. Bueno, clarísimo, profe. Me alegro. Nada, si tiene algún comentario, si no ya le dejamos. Profesor, una consulta. Veo que aparece grabando la clase. ¿Se va a Sí. subir al Drive o es...? Bueno, si yo después la repaso. Si dijimos muchas pavadas, no. Y si no, sí. Este sería el... Pero sí, No, yo supongo porque que... estuvo interesante y algunas partes del PowerPoint también, si lo van a subir. Sí, la idea es subirlo. Lo que armé fue una especie de YouTube, ¿sí? Y ahí es donde lo voy mandando. Creo que se entra con el mail mío, no el de la facultad, el otro, el Gmail, creo que lo tienen ahí también, que es desde donde le mando las cosas. Ahí puse un par de charlas anteriores y iríamos poniendo esto. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor, gracias a usted. Gracias, profe, buen fin de... Bueno, vamos todavía. No, cuídense, traten de no salir porque estamos en el peor momento, les cuento, de la pandemia, así que traten de aguantar, ir a visitar a los amigos, etcétera, porque está bravo. Y cuiden también a los mayores, a sus abuelos, padres, etcétera, que son los de mayor riesgo. Así que bueno, nos veremos entonces el martes. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana.